Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Aguilar, soy doctora en biomedicina. Hice la carrera de bioquímica en la Universidad de Navarra y obtuve el doctorado en biomedicina en la Universidad de Barcelona haciendo una tesis en la heterocromatina de la levadura Schizosaccharomyces pombe, y después hice un postdoctorado en la Universidad de California en Irvine de 6 años investigando aspectos de la cromatina y la epigenética en los ritmos circadianos en el laboratorio del Dr. Sassone Corsi. Y en el 2016 inicié mi propio laboratorio aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, donde estamos abordando aspectos de los ritmos circadianos, la epigenética y el metabolismo. Espero que la pasen bien y les guste este encuentro estudiantil. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Lorena Aguilar Arnal, soy investigadora y dirijo el Laboratorio de Regulación Epigenética y Metabolismo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. En nuestro laboratorio, pues el tema de interés es, como bien dice el título, la regulación epigenética. Sin embargo, utilizamos como modelo de estudio el sistema circadiano, que es el que genera los ritmos circadianos, que son ciclos con periodos de 24 horas que se observan en los procesos bioquímicos, fisiológicos y de comportamiento de la mayoría de los seres vivos, desde bacterias, hongos, plantas, animales. Todos los seres vivos que conocemos en general presentan ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son intrínsecos, pero sincronizan diariamente con el entorno mediante señales específicas que se llaman Zeitgebers o dadores de tiempo, en el cual en mamíferos el principal Zeitgeber es la luz. Entonces, pues en humanos todo el mundo puede identificar sus propios ritmos circadianos. Quizás el ritmo más evidente, más fuerte, es el ritmo de sueño-vigilia, pero también hay periodos en los cuales, pues periodos del día en los cuales uno presenta mejor coordinación, mejor estado de alerta respecto de otros que pues, tiene peor capacidad, por ejemplo, para el aprendizaje, etc. Hay aspectos fisiológicos que también ciclan con el día, como por ejemplo la función cardiovascular, la tensión arterial, la temperatura corporal, u otros aspectos bioquímicos, como pueden ser pues, la secreción de ciertas hormonas, véase la testosterona, la melatonina, y hormonas, por ejemplo, que regulan los niveles de glucosa en sangre, como la insulina y el glucagón, presentan ritmos circadianos en sangre. A nivel fisiológico, pues, el reloj circadiano se sincroniza diariamente a través de señales específicas que provienen del exterior. En humanos, principalmente, en mamíferos, principalmente esta señal es la luz. La luz es captada por la retina y esta señal lumínica viaja hacia un núcleo del hipotálamo, en la base del cerebro, que se denomina núcleo supraquiasmático, donde se encuentra el reloj central, que es el que capta estas señales lumínicas diarias. Y el reloj central se sincroniza con el ambiente y manda señales al resto de relojes periféricos del organismo y los sincroniza para generar todas estas respuestas diarias circadianas que se observan en el organismo. Entonces, pues como se imaginarán, el reloj circadiano tiene muchos aspectos fisiológicos, mucha complejidad y muchos niveles de estudio. Sin embargo, en mi laboratorio lo que nos parece que es súper interesante es que a nivel celular se regula a través de factores de transcripción y mecanismos transcripcionales que se regulan en la cromatina, que es donde está la base de la transcripción, ¿no? Entonces, el reloj molecular lo pueden ver en esta diapositiva. Está compuesto por unas moléculas, factores de transcripción, activadores, Bimal y clock, son los factores del reloj activadores que se unen rítmicamente a una región del genoma que se denomina, bueno, que tiene unos motivos que se denominan caja C, y que están los promotores de múltiples genes, de muchos genes del genoma, entre ellos los propios represores de las proteínas del reloj, que son las proteínas perodo y criptocromo. Entonces, Bimal y clock activan la transcripción de muchos genes y entre ellos de sus propios represores, que se expresan en forma de proteínas y a otra hora del día traslocan al núcleo para secuestrar a los activadores y parar la transcripción. Y lo que es interesante de este mecanismo es que dura aproximadamente 24 horas imponiendo ritmos en la transcripción de genes.
Adicionalmente, pues, hay otras asas de regulación que involucran otros factores de transcripción, como los receptores nucleares Rever y ROR, u otros como las proteínas de BP o Enfil-3, que imponen ritmicidad a genes subordinados. En conjunto, pues, se consigue este transcriptoma circadiano que dirige la transcripción de genes que tienen que ver, pues, con el metabolismo, con la señalización intracelular o incluso remodeladores epigenéticos y otras rutas de señalización que propician esta ritmicidad diaria en muchos aspectos celulares y a nivel de organismo, pues, fisiológicos, ¿no? Entonces, si se trata de un mecanismo transcripcional, ya se sabe que está regulado a través de múltiples capas epigenéticas. Entre ellas, pues, ciertos factores de transcripción que pueden ayudar a las proteínas del reloj clock y bimal a imponer esta ritmicidad en genes específicos de tejido, o además se sabe que la maquinaria molecular del reloj se coordina con remodeladores epigenéticos para generar marcas epigenéticas que son unas modificaciones químicas que se encuentran en la cromatina, que tienen funcionalidad, pueden ser activadoras, represoras, y en muchos promotores de genes o en el cuerpo de ciertos genes aparecen de manera rítmica y coordinan, pues, la transcripción de los mismos, o incluso la organización nuclear, que se ha visto que también asiste a la transcripción rítmica de genes, ¿no? Y es precisamente este marco teórico el que trabajamos y investigamos en el laboratorio. Entonces, bueno, les voy a presentar algunas áreas de trabajo de mi laboratorio, así a grandes rasgos. Pues nosotros tenemos tres áreas principales en las cuales nos enfocamos. La primera es descifrar mecanismos epigenéticos afectados por la exposición a dietas obesogénicas, y para ello utilizamos el modelo de roedor, modelo murino, de animales ratones normales u obesos alimentados con dieta obesogénica, y en colaboración con el Laboratorio de Cronobiología y Metabolismo de aquí del INMEGEN, con el doctor Ricardo Orozco Solís, también estamos investigando en pacientes, pues, este tipo de mecanismos epigenéticos que pues, están afectados por la fisiopatología de la obesidad inducida por la dieta. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque ya se sabe que el reloj circadiano tiene mucho que ver con la fisiopatología de la obesidad inducida por la dieta. Por ejemplo, si se perturban los ritmos circadianos, si se alteran, uno de los principales fenotipos que aparece son fenotipos metabólicos, como el síndrome metabólico y la obesidad, ¿no? Por ejemplo, los ratones mutantes de Clock y Bimal, se ha visto que una de las primeras cosas más evidentes que presentan son problemas de obesidad y del control de la homeostasis de la glucosa, ¿no? Entonces, bueno, a nivel transcripcional también se ha visto que hay genes que ciclan en condiciones de dieta normal, como en este diagrama, en este heatmap o mapa de calor. CD significa dieta normal, y son los genes diferencialmente expresados entre el día, que es donde veis que pone ZT6, eso es el día, y la noche, que es ZT18. Veis que en dieta normal hay una serie de genes que se expresan diferencialmente, que podrían ser representativos de los genes circadianos, y en la dieta obesogénica, pues, estos genes dejan de ciclar. Sin embargo, la dieta obesogénica es el heatmap que aparece con el símbolo de HF. Sin embargo, hay otros genes nuevos que ganan oscilaciones, y nosotros hemos implementado un tratamiento farmacológico en el cual nos dirigimos al metabolismo energético, y parece que de alguna manera revierte el fenotipo de obesidad inducida por la dieta, es decir, mejora a estos animales. Y hemos visto que hay unos genes que son los que están marcados con las letras HFN, que comienzan a oscilar después de administrar este tratamiento en forma de cronoterapia. Estos genes son 306
transcritos nuevos que comienzan a estar diferencialmente expresados entre el día y la noche y que potencialmente esta nueva oscilación es beneficiosa para estos animales, estos ratoncitos, que pese a ser obesos, pues mejoran mucho su tolerancia a la insulina y sus niveles de glucosa en sangre y otros aspectos como los lípidos circulantes, etc. Además, hemos visto que hay en esta reprogramación transcripcional, hemos visto en el laboratorio que también hay remodeladores epigenéticos implicados, es decir, algunas de las proteínas que se encargan de controlar estas marcas de histonas o estas marcas epigenéticas que les comentaba que oscilan, pues se encuentran diferencialmente reguladas en respuesta a la dieta obesogénica o la dieta rica en grasas, y estamos explorando cuáles serían sus potenciales implicaciones en la regulación de estos transcritos que oscilan de manera circadiana dependiente del tipo de dieta, y si podrían tener que ver o podrían servir como targets para investigar alguna posible terapia que pueda mejorar aspectos de la obesidad inducida por la dieta. Como veis, este Western blot, por ejemplo, esta metiltransferasa que hemos identificado, se encuentra mucho menos expresada cuando los animales, en el hígado de ratones que están sometidos a dieta obesogénica, hígado de ratones obesos, y además hemos visto que comienza a oscilar, es decir, durante el día se expresa un poco más que durante la noche, lo cual puede tener potenciales implicaciones en el nuevo transcriptoma circadiano que se observa en respuesta a la dieta rica en grasas, ¿no? La segunda línea de nuestro laboratorio se enfoca en investigar la interacción de la arquitectura nuclear con el metabolismo celular. Bueno, estamos bastante familiarizados con las marcas de histonas, la metilación del DNA, ¿no? Las marcas posttraduccionales de las histonas como mecanismos epigenéticos, que se habla mucho de ellos, es un tema muy de frontera, ¿no? Muchas investigaciones que se dedican a estudiar este tipo de mecanismos, pero una de las capas epigenéticas regulatorias que han surgido recientemente es la arquitectura nuclear, es decir, cómo los cromosomas se distribuyen al interior del núcleo, cómo se organiza tridimensionalmente la cromatina, que es el complejo de DNA y histonas, dentro del núcleo. Y esta organización espacial tridimensional se ha visto que tiene una funcionalidad y que dirige muchos aspectos de la transcripción de los genes, ¿no? Que es una de las principales funciones del DNA es precisamente la transcripción, ¿no? de la cromatina, la transcripción. Entonces, esta arquitectura nuclear es uno de los objetos de estudio del laboratorio, y hemos visto de nuevo también que hay algunas... utilizamos una serie de técnicas genómicas que nos permiten identificar cómo se encuentran los cromosomas posicionados al interior del núcleo, cómo se encuentra la cromatina, cómo se encuentra plegada a nivel tridimensional. Podemos identificar esto mediante técnicas de captura de conformación de la cromatina, que mediante... que se revelan mediante secuenciación masiva, y podemos identificar qué áreas del genoma están contactando con cuáles otras, ¿no? Y lo que hemos visto es que en genes, como por ejemplo PPAR gamma, que es uno de los genes involucrados en el desarrollo del fenotipo de obesidad inducida por la dieta, porque es un regulador maestro del programa de expresión de regulación lipídica, las interacciones al interior del gen, este es un gen muy grande, las interacciones que se forman en distintos dominios del gen cambian entre el día y la noche, y además se vuelven mucho más frecuentes en respuesta a la dieta rica en grasas, ¿no? Entonces, estamos intentando investigar cuál sería la función biológica de estas interacciones tridimensionales dentro del gen de PPAR gamma, entre otros. Y si podría tener que ver con los patrones de expresión del gen en respuesta a la dieta, ¿no? Nuestra tercera área de trabajo trataría de identificar mecanismos de control de la expresión circadiana de genes, es decir, mecanismos moleculares, como por ejemplo este que les presento aquí, es uno de los trabajos que realicé durante la estancia postdoctoral y que estamos intentando desarrollar investigar cuál es la relevancia fisiológica del mismo. En este mecanismo
investigamos que las proteínas Bimal y Clock, que son los factores de regulación maestros de la transcripción de genes circadianos, son factores activadores de la transcripción, se coordina con metiltransferasas de histonas como MLL1 para poner marcas epigenéticas activadoras de la transcripción, como la trimetilación de la lisina 4 y la histona H3, y generar un ambiente transcripcional, un ambiente cromatínico abierto, poco compacto, que es permisivo a la transcripción. Entonces, cuando Bimal, Clock y MLL están reclutados a un sitio del genoma, abren la cromatina y eso favorece la transcripción de genes. Entre los genes que se transcriben, existe uno particular que se denomina NAMPT, que es una enzima que es la enzima limitante en la ruta de rescate del metabolismo de la dinucleótido nicotinamida adenina, que este metabolito es un cofactor, es decir, cuando NAMPT se expresa, aumentan los niveles de este metabolito, y este metabolito pues, es el cofactor de una desacetilasa de histonas, que es otro regulador epigenético, que se denomina sirtuina 1, y entonces cuando se expresa NAMPT sube el NAD, se activa sirtuina 1 y sirtuina 1 desacetila unos residuos específicos de la metiltransferasa MLL1 de manera que la lleva a inactivación, es decir, pierde su capacidad de metilar las lisinas la lisina 4 de la histona H3 y entonces ya no puede hacer este efecto activador sobre la transcripción de los genes. Sirtuina 1 pues, inactiva el complejo Bimal, Clock y MLL1 y esto favorece una desacetilación de las colas de las histonas, además de una desmetilación de la lisina 4 y la histona H3, lo cual en conjunto pues, compacta la cromatina y genera represión transcripcional. Y si siguen la secuencia pueden observar cómo este mecanismo puede llevar de la activación a la represión transcripcional y si lo trazamos a lo largo del día, vemos que sucede con una ritmicidad de 24 horas, haciendo posible esta oscilación circadiana en la transcripción de múltiples genes en el genoma. Y bueno, esto es muy interesante, esto lo describimos en líneas celulares y hicimos algunos experimentos in vivo para confirmar que realmente era un mecanismo que estaba sucediendo en animales, en este caso en ratones. Sin embargo, no tenemos todavía muchas nociones de cuál sería la implicación de regular este mecanismo, ¿no? Qué sucedería si lo inactivamos, si no permitimos que suceda, ¿no? Y ahí es donde ahora mismo estamos desarrollando nuestras investigaciones para evidenciar un poco qué pasa o cuál es la relevancia fisiológica de este mecanismo molecular, ¿no? Adicionalmente tenemos otras líneas de investigación paralelas que tienen que ver con el desarrollo de células, o sea, con la diferenciación celular, ¿no? Trabajamos con el modelo de células troncales H9 y la diferenciación neuronal también para abordar aspectos de cómo el metabolismo energético mediado por el dinucleótido de nicotinamida y adenina asiste a la remodelación epigenética que se observa durante la diferenciación celular y para ello utilizamos técnicas de secuenciación masiva de ChIP-seq que nos permite ver dónde están posicionados distintos factores, un factor de interés en la cromatina a lo largo de todo el genoma y técnicas de CRISPR-Cas9 que nos permiten eliminar genes concretos en estas células diploides de humanos, ¿no? Que son las H9. Aquí en esta página web ustedes pueden visitarla, es la página web de nuestro laboratorio y pueden encontrar más información sobre estas líneas de investigación, así como la composición de nuestro equipo de trabajo y otras cuestiones como por ejemplo nuestro contacto, etcétera. Y bueno, estos son los miembros de mi laboratorio. En el laboratorio ahora mismo hay 5 estudiantes de doctorado y un estudiante de licenciatura y una investigadora postdoctoral y una chica técnico que nos ayuda con el día a día en el laboratorio.
Y bueno, pues entre todos pues, avanzamos en estas líneas de investigación y pues, la pasamos bien también. Tenemos también unos colaboradores, siempre intentamos colaborar con mucha gente, con distintos expertises, ¿no? Con distintas áreas de experiencia que nos apoyen para que estas líneas de investigación se desarrollen lo mejor posible, de manera más eficaz y eficiente, ¿no? Siempre es bueno colaborar. Tenemos investigadores tanto en la UNAM como fuera de la UNAM, aquí en el IMEGEN, en el IMSS, incluso en el extranjero, colaboramos con investigadores de Francia, de Estados Unidos o de Alemania, ¿no? Y nuestras investigaciones, por estar en la frontera de la ciencia, pues han sido también premiadas con varios donativos de distintas agencias internacionales y nacionales, bueno, nacionales no tanto, pero sí internacionales, que pues nos permiten desarrollar a nivel económico este tipo de investigaciones. Y bueno, pues espero que les haya interesado, les haya parecido interesante, y si tienen alguna pregunta, pues me pueden contactar en este correo electrónico o en la página web verán nuestra dirección, etc. Muchas gracias por atender. Espero que les haya gustado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham, soy doctor en ciencias. Yo soy biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después hice mi doctorado ahí mismo en la UNAM, la universidad, donde obtuve mi grado de doctor en ciencias, y posteriormente me fui al extranjero, al Instituto Karolinska, en Estocolmo, a hacer un postdoctorado un poco largo, de 6 años. Y después empecé a trabajar allá como investigador y me repatrié a México. Me repatrié al Hospital Infantil de México, en donde los convencí de que hiciéramos una unidad de biología de células individuales, en donde trabajamos actualmente y estamos abordando algunos aspectos de enfermedades cancerígenas en niños. Pues yo les voy a platicar uno de los temas del laboratorio. En realidad solo es uno, trabajamos muchos, pero les voy a platicar del que tiene que ver con esta mesa redonda, que es de ciencias ómicas y epigenómicas aplicadas a la clínica. Algo que quiero recalcar es que en el laboratorio trabajamos únicamente con células únicas, y lo trabajamos a diferentes niveles. Hoy les voy a platicar acerca de esto que se llama heterogeneidad intratumoral en los astrocitomas pediátricos. Empezamos con este esquema. Este es un diagrama dibujado de un tumor, y pues aquí vemos muchos componentes, pero no es hasta apenas estos años en donde sabemos todos los componentes de un tumor, y hasta eso no todos, solo algunos. Aquí en este diagrama, en este dibujo, podemos ver algunos de los componentes, y esto se ha logrado gracias a la emergencia de técnicas nuevas de ómica, sobre todo de secuenciación de última generación a nivel de células individuales. Entonces aquí tenemos el sketch de un tumor, en donde tenemos inicialmente, o de manera más representativa, a las células del cáncer, las células cancerosas, y las cuales pueden estar en una variedad de estados genéticos bastante variados, y esto se debe a mutaciones estocásticas que pueden ocurrir dentro del tumor, que le dan la identidad de células cancerosas a estas células, por supuesto. Tenemos unas células muy raras, pero que están en todos los tumores, difíciles de encontrar, que son las células cancerosas madre, las cuales son las responsables de propagar y mantener el tumor, y estas tienen impacto en la metástasis y la resistencia a tratamientos. Estas células son casi las que todo el mundo quiere encontrar, porque son también las que producen reincidencia y, en primer lugar, las que originan el tumor. Tenemos células de soporte, como son los fibroblastos asociados a cáncer, y que son las células que básicamente le dan el soporte físico al tumor. También están los linfocitos T CD8 positivos, los cuales son capaces de eliminar a las células del tumor, pero a veces no las eliminan porque están adaptados para sobrevivir con el cáncer. Tenemos macrófagos asociados al tumor, que son monocitos que ya están reprogramados y que en realidad lo que hacen son facilitar la supervivencia de las células del tumor. También tenemos otros linfocitos, que son los linfocitos T reguladores, que esencialmente se encargan de suprimir el sistema inmune. Tenemos células dendríticas, que son otras células del sistema inmune, las cuales regulan las respuestas inmunes adaptativa e innata a consecuencia de la infiltración del tumor. Tenemos redes vasculares también,
Estas redes vasculares son producidas por células vasculares endoteliales y esto se produce debido a que factores angiogénicos producen que estas células formen redes vasculares caóticas, es decir, no tienen ningún sentido ni organización y por lo tanto no son tan funcionales y producen problemas fisiológicos como oxigenación baja, nutrición, pero al mismo tiempo permiten o evitan que se entregue el fármaco de manera eficiente al tumor. Dentro de estas células, dentro de estas redes vasculares, también son caóticas, pero por lo mismo también son una forma de salida de las células del tumor, porque pueden por esta manera encontrar una salida del tumor y migrar hacia el torrente sanguíneo y bueno, dispersarse hacia otros tejidos del cuerpo. Y finalmente tenemos otras células que son, todas las células son importantes, pero en cuestión de fármaco, de diseño de fármaco, estas células son las células resistentes a fármacos y finalmente son las que producen la resistencia a cualquier fármaco. Y estas surgen por mutaciones estocásticas. Finalmente, el tumor está caracterizado por mutaciones. Entonces, son mutaciones al azar y algunas de estas mutaciones son bastante favorables para el tumor y estas células se convierten en parte del tumor. Esto lo sabemos por las técnicas que les platicaba, técnicas modernas, y para hacer esto lo que tenemos que hacer es, tenemos que disgregar el tumor en todos sus componentes. Este es el reto técnico, que hay que disgregar a las células del tumor y posteriormente, con todas las tecnologías de secuenciación masiva de última generación, podemos analizar el transcriptoma, es decir, todos los genes que expresan célula por célula. Y esto se hace de manera paralela y se hace con cientos a miles de células, por los que tenemos la oportunidad de capturar hasta las células más raras, dependiendo del número de células que se analicen. Bien, ya con esta introducción de cómo está compuesto un tumor y con lo que se sabe con esta técnica, nosotros decidimos trabajar en el hospital, convencimos a la gente del hospital para que nos apoyara y tenemos un apoyo bastante fuerte del patronato de nuestro hospital para desarrollar esta técnica en México. Esta técnica en México, lo voy a mencionar más adelante, no la estábamos desarrollando, pero afortunadamente ya la desarrollamos. Para esto estamos tomando los astrocitomas del sistema nervioso central, sobre todo de los niños, porque trabajamos en el hospital infantil. Entonces estos astrocitomas son los tumores del sistema nervioso central más comunes. De hecho, en cuestión de cáncer, solo por después de las leucemias, son las neoplasias más frecuentes en la infancia. Del 20 al 25% de todas las neoplasias es un astrocitoma. Sin embargo, la leucemia es un tumor en líquido, por así decirlo, porque está en el torrente sanguíneo, mientras que estos tumores son sólidos, por lo cual estos se convierten en los tumores sólidos más frecuentes en infantes. De hecho, en México, curiosamente, hasta cierta edad, 14 años, es la segunda, está en las 10 causas de mortalidad en el país. Y dentro de todos estos tumores del sistema nervioso central, los astrocitomas son los que más abundan. Hasta el 50% de estos tumores son de origen astrocítico, por eso se llaman astrocitomas. Bien, estos astrocitomas, que son tumores de las células astrocitarias, pueden surgir en cualquier parte del sistema nervioso central, en particular en 3 áreas. Está el área supratentorial, que es el cerebro. Tenemos el área infratentorial o la fosa posterior, que es el cerebelo, y finalmente el tallo, que está compuesto por la médula y el puente. Estos astrocitomas pueden surgir en cualquiera de estas 3 partes y cada uno tiene características. Los más agresivos son los del tallo, de hecho son los que tienen un pronóstico bastante malo, y posteriormente vienen los de cerebro y los de cerebelo. Bien, en cerebelo hay unas cuestiones muy interesantes, porque podrían llamarse tumores benignos, porque son tumores completamente resectables. Sin embargo, se ha visto un nivel de reincidencia bastante elevado, y no sabemos aún por qué, y no se sabe por qué. Bien, ¿qué ha hecho la comunidad científica con esta nueva técnica? Introducida apenas hace 3, 4 años completamente en el área de cáncer. Bien, por ejemplo, un grupo en Harvard, lidiados por Mariela Fibin en 2018, del doctor Mario Suba, utilizando esta técnica y analizando los tumores del tallo, sobre todo del puente,
que son justamente los gliomas H3K27M, es una nueva clasificación molecular de los gliomas, detectaron unas células muy, muy interesantes que parecen ser las células precursoras del tumor. Y no nada más eso, no nada más identificaron estas células, sino que también identificaron marcadores únicos, es decir, proteínas únicas de estas células, que por lo tanto, al ser las sospechosas de producir el tumor, y al tener estos marcadores superespecíficos, estos marcadores pueden ser blancos terapéuticos. Entonces, bueno, esta es una de las ventajas que se tiene al analizar célula por célula dentro del tumor. Otro grupo, paralelamente, pero ya más reciente, paralelo, pero salió muy tarde, en el 2019, analizaron los tumores de diferentes partes del sistema nervioso central. En este caso tenemos cerebro versus cerebelo y versus tallo. Como son astrocitomas, todos son de origen astrocitario, pues efectivamente es lo que comprueban, pero se dan cuenta que hay el mismo tipo celular, pero en diferentes números. Entonces, bueno, esto tiene muchas implicaciones, porque a la hora de diseño de fármacos se tiene que tener en cuenta que la composición de los tumores, dependiendo de la localización en el sistema nervioso central, son diferentes. Entonces, son datos bastante relevantes que hay que tomar en cuenta para cuando se estudien posibles biomarcadores, posibles blancos terapéuticos. Bien, ahora nosotros en el laboratorio, esta es la línea que tenemos, nosotros trabajamos con secuenciación masiva de RNA de tejido, pero como les platico, actualmente ya podemos hacer secuenciación masiva de células individuales de los tumores. Nosotros sabemos que en los niños, al menos del hospital, en los casos que nosotros tenemos, es que los tumores del cerebro del mismo tipo, los pilocíticos, que son los menos dañinos, por así decirlo, los que son más resectables, los del cerebro y los del cerebelo son muy diferentes. Eso ya lo sabemos por este estudio que está haciendo una estudiante de maestría en el laboratorio. Sabemos que son completamente diferentes y con el antecedente que tenemos, que son los de cerebelo, los que reinciden más, bueno, pues entonces nos queremos enfocar a estos tumores y dentro de estos tumores lo que queremos ver es, si es posible, las células que originan la reincidencia de estos tumores. Y por lo tanto vamos a hacer secuenciación masiva de RNA de células individuales de este tipo de tumores. En cerebelo, tumores que son de origen primario y esos mismos tumores que tienden a reincidir los vamos a analizar para ver si podemos identificar las células residuales que dieron origen al tumor. Ahora, les platico esta técnica que se llama Single Cell RNA-seq. En México, afortunadamente, ya la tenemos estandarizada. De hecho, este es un trabajo con colaboradores del INMEGEN, en donde pudimos analizar un modelo de cáncer de mama, que son unos esferoides, y pudimos dilucidar cómo este tumor o este esferoide a través del tiempo va cambiando su composición celular, lo cual explica muchas de sus características fenotípicas. Por ejemplo, en el día 6, este tumor está compuesto por un grupo de células que promueven la proliferación, algunas que son que tienen reserva para nutrir al tumor, y muy pocas células invasivas. Sin embargo, a lo largo de la progresión temporal de este tumor o de este esferoide, la composición celular cambia, y en el día 19 la mayoría de las células son invasivas y ya casi no hay células proliferativas. Entonces, bueno, esta es la ventaja de utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Que podemos dilucidar la composición de un tumor, pero además los marcadores específicos de cada tipo celular. Entonces, pues esto es súper importante para el desarrollo racionalizado de fármacos. Adicionalmente, nosotros también trabajamos con organización del genoma y tenemos un ratón mutante que, bueno, esto ya no es de astrocitomas pediátricos, pero se los quería platicar. Tenemos un ratón mutante en el cual hemos interferido con la memoria epigenética que se hereda del embrión al óvulo. Entonces, al nosotros eliminar esta proteína que organiza el genoma, hemos podido descubrir muchas cosas interesantes, que no voy a ir a detalle pero simplemente quiero demostrarles cómo aquí, en estas gráficas, tenemos célula por célula y se agrupan de acuerdo a identidades. Entonces, bueno, con este tipo de tecnología hemos descubierto todos los problemas que se originan en cada una de las células de nuestro sistema en ausencia de esta proteína reguladora. Y esto también es un trabajo en proceso,
y esperamos pronto tenerlo bien publicado. Y todo esto se lo debo al esfuerzo arduo de mi grupo, del grupo de la Biocelin, que es la unidad de biología de células individuales del Hospital Infantil de México, los cuales hemos tenido un doble trabajo, porque además de trabajar en estandarizar una técnica, todos somos jóvenes y es muy difícil a veces para los jóvenes hacer este tipo de trabajo. Entonces hemos tenido que aprender todos de todos y hemos tenido que tener muchas colaboraciones a nivel nacional, a nivel internacional, y por supuesto que también pertenecemos a un grupo compacto de investigadores que se llama la RIEM, la Red Interdisciplinaria de Epigenómica Mexicana, que nos apoyamos de muchas formas, pero mayoritariamente es un apoyo a los alumnos que ofrecemos entre todos los investigadores integrantes de la red. Y pues con esto espero que les haya interesado el tema de trabajo de laboratorio y les agradezco mucho su atención. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Óscar Arias Carrión, actual director de enseñanza del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy tenemos una mesa redonda muy particular. Queremos tratar de mostrarle a los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, la capacidad que se tiene en México de desarrollar investigación básica de excelencia e incluso poder desarrollar investigación translacional y aplicada a la práctica clínica. Tenemos dos invitados de lujo el día de hoy. Tenemos a la doctora Lorena Aguilar, que ya nos acaba de presentar sus líneas de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, y tenemos al doctor Abraham Hernández, que actualmente trabaja como investigador en el Hospital Infantil de México. Cada uno nos ha presentado un panorama de la expertise que tiene tanto en un hospital como dentro de una universidad. Y por supuesto, uno de los retos muy importantes para la investigación es la colaboración, por supuesto, entre la investigación que se desarrolla dentro de las universidades y, por supuesto, aquello que se puede aplicar potencialmente a la práctica clínica en el caso de un hospital infantil, con el trabajo que presenta el doctor Abraham Hernández. Entonces, me gustaría primero que nada darles la bienvenida a esta mesa redonda. Agradecemos, por supuesto, su tiempo y atención. Y de igual forma agradecemos a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hemos recibido una gran cantidad incluso de preguntas y vamos a tratar de acercarlas a nuestros ponentes y esperemos que en los próximos minutos podamos llegar a algunas conclusiones, incluso a perspectivas y retos de la investigación en epigenética y la práctica clínica. Entonces, lo primero que me gustaría, y retomando el último punto del doctor Abraham Hernández, me gustaría preguntarle primero cuál ha sido pues, la idea o de dónde surge este interés por crear una red interdisciplinaria en México y cuáles han sido los retos, sobre todo trabajando con estudiantes. Sí, Óscar, muchas gracias por la palabra. Mira, la idea principal de la red es ayudar a los alumnos, porque nosotros cuando fuimos alumnos sentimos que había esa falta de ayuda de investigadores que estaban iniciando e investigadores ya consolidados. Entonces nuestra idea fue juntarnos y empezar con seminarios. Fue la idea básica del grupo. Empezamos con seminarios y eso nos trajo a la idea de poder hacer una red en la que los estudiantes pudieran exponer sus inquietudes, sus trabajos científicos y que nosotros les diéramos retroalimentación. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo a consolidar la red, ¿no? Hemos incluso ya organizado dos conferencias, una nacional y una internacional, en la cual el objetivo principal es que los alumnos tengan contacto con investigadores internacionales y que estemos siempre discutiendo sus trabajos de investigación. Platicamos hace un rato en pasillo cuáles son los retos para los jóvenes investigadores y una de las cosas que veíamos es que en ocasiones el estudiante pregrado que intenta ingresar a un programa de maestría o doctorado, pues llega con una expectativa completamente diferente al abordaje en la investigación y en ocasiones considera que puede ser muy fácil lograr un trabajo de investigación básica y que en algún momento esto pueda aplicarse
a la clínica. Podemos mencionar también que hay un reto, sobre todo en las instituciones de salud, en los hospitales y en los institutos nacionales de salud, principalmente en México, en los cuales podemos dividir, por un lado, quien está haciendo investigación básica, por otro lado, quien está haciendo investigación clínica. Y nos queda un puente enorme ahí entre la investigación preclínica y, a diferencia de países como Estados Unidos, que tienen programas que de alguna forma les permite cruzar ese puente a través de financiamiento, por supuesto, de alto riesgo, en el caso de México, estas condiciones no son tan favorables. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Claro, sí, tienes mucha razón. En realidad no estamos preparados para este tipo de traslación, de medicina translacional. Nosotros estamos entrenados para hacer ciencia, ¿ok? Entonces, básicamente, si encontramos algo en el camino, por serendipia, por ciencia pura, pues es como se van dando las cosas y uno va aprendiendo en el camino, con tropiezos. Entonces no hay una guía, no hay alguien que te guíe, no hay empresas que te apoyen. Por ahí hay proyectos, yo no digo que no, que quieren empezar a hacer esto, pero no hay mucha información de cómo hacerlo. Entonces básicamente uno tiene que tener un hallazgo casi evidente, que uno mismo sepa que es trasladable a la clínica para poderse dar cuenta de eso. No tenemos esta guía que nos enfoque a ir hacia ese objetivo. Entonces el reto es que no sabemos cómo hacerlo, básicamente. ¿Esto significa que en algún momento puede tomarnos más de 20 años poder llegar a una aplicación clínica, o se está intentando de alguna forma acelerar, ¿no? Sí se está intentando, la verdad es que hay esfuerzos por hacerlo, pero al momento en el que estamos, no, y vamos a caer en una, que siempre en México hemos estado en esto, es que cuando ya estemos cerca de algo, pues ya pasaron 20 años, y en otras partes del mundo, pues esto ya lo pasaron, ¿no? Entonces, pues la verdad es que vamos muy atrasados. Entonces yo creo que ahorita el enfoque debería ser sí solidificar la ciencia básica, bastante solidificada, y al mismo tiempo tener un apoyo fuera de ciencia, no sé qué tipo de apoyo, que te vaya guiando, como lo platicábamos en pasillo, ¿no? Que te vaya guiando paso por paso. Mira, esto tiene potencial, vamos a hacerlo así, de una vez diseñalo de esta forma, para que te evites todo esto, todo el otro, y que no tengamos que pasar por burocracia, que es lo que al final del día es lo que también te atrasa mucho en casi todo. Tenemos otro tipo de preguntas también por parte de nuestros alumnos. Muchos de ellos tienen la preocupación, sobre todo mujeres, cuáles pueden ser los retos en investigación y sobre todo trabajando en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, los Institutos Nacionales de Salud. En ocasiones se centraliza esta información o la investigación específicamente en la Ciudad de México, y se ve una marcada diferencia con los estados, por ejemplo, ¿no? Entonces me gustaría aprovechar esta oportunidad también para hacerle una pregunta muy específica a la doctora Lorena Aguilar. Como escuchamos en su ponencia, es una investigadora extranjera. ¿Cuáles han sido los retos, doctora? Primero como investigadora en España, después como investigadora en los Estados Unidos y ahora como investigadora en México. Sí, gracias por la pregunta. Es interesante. La verdad han sido pues muchos los retos, pero también tengo que decir que las etapas, o sea, es muy difícil comparar entre países. Una de las razones es porque las etapas de desarrollo académico que yo realicé en cada país eran diferentes, ¿no? No es lo mismo hacer el periodo de la tesis doctoral que luego hacer el postdoc en Estados Unidos, que luego ya generar tu propio laboratorio, ¿no? Entonces, es un poco complicado discernir cuáles han sido los retos, porque estaba en un país con las características de México, o cuáles han sido los retos porque estaba haciendo un laboratorio, transicionando a esta nueva etapa, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que fue complicado. Yo creo que de lo más complicado que se deba a las características de la ciencia en México es, para un investigador joven, puede ser la dificultad que tiene de conseguir financiamiento al inicio, ¿no? Yo creo que quizás es el reto más fuerte, ese precisamente, que uno llega a un espacio
que puede estar vacío, ¿no? Tu laboratorio puede estar vacío. Yo tuve la suerte de que heredé un espacio de un investigador que se retiraba y tenía cierto equipo con el que podía iniciar, pero no tienes recursos económicos, ¿no? Tienes que encontrarlos casi de cero, ¿no? Y bueno, ese es uno de los retos más importantes. Y el otro es que cada paso exige un trámite burocrático administrativo, y entonces uno como investigador te das cuenta de que pasas de estar casi todo el día en el laboratorio a estar constantemente rellenando formularios, aplicando a grants, escribiendo en la computadora, cumpliendo deadlines para muchos requisitos, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas han sido las más las que han marcado el cambio de una etapa postdoctoral a un nuevo laboratorio que uno tiene que dirigir, ¿no? Y particularmente en México la cuestión económica es realmente difícil, ¿no? Al inicio. Tocó usted un tema muy importante. Como investigadores, pues nos forman precisamente en eso, para hacer investigación. Los programas de maestría, doctorado, pues debemos de cubrir una serie de requisitos, por supuesto, para obtener el grado, pero dentro de esa formación no nos entrenan de alguna forma para escribir grants, para obtener financiamiento, para desarrollar nuestra línea de investigación, para obtener nuestro laboratorio. En ese sentido, ¿qué considera que le hace falta específicamente a la ciencia en México y cuáles han sido los retos como red, trabajando con alumnos y tratando de apoyarlos en este sentido? En los aspectos formativos de los estudiantes, pues un doctorado está orientado precisamente a eso, ¿no? A que el estudiante pues sea capaz de adquirir el método científico como herramienta de trabajo y un pensamiento crítico que le permita abordar una pregunta de investigación. Básicamente eso es lo que se espera de un doctor, ¿no? Y luego, pues, cuando uno acaba el doctorado piensa, bueno, pues yo quiero hacer investigación, ¿ahora qué? Sinceramente no está uno preparado para tener su propio laboratorio y sus propios temas de trabajo. No hay un periodo formativo entre el doctorado y el tener un puesto de investigador que, en mi opinión, pues aquí es un poco difícil de abordar de manera completa, ¿no? Porque, por ejemplo, las becas postdoctorales duran 2 años. En 2 años no te da tiempo a adquirir ese tipo de skills, de características. La comunidad científica, pues somos muy enérgicos y tenemos muchas ganas de hacer, pero la red está muy laxa todavía. Se necesita una red más compacta de investigadores. México es uno de los países, bueno, no uno, es un país que el número de investigadores por número de habitantes pues es todavía muy bajo, ¿no? Y eso se nota a la hora de poder compartir pues inquietudes científicas con tus colegas, porque los temas son muy dispares, muy diversos, no hay una conexión, y este fue precisamente una de las cosas que quisimos abordar con la generación de esta red, ¿no? Investigadores que a lo mejor podíamos estar en distintos institutos o en distintas incluso partes de la República y que convergíamos en el interés por las ciencias genómicas y ómicas para abordar cuestiones que pudieran tener un impacto clínico, ¿no? Y bueno, por eso surgió, por esta carencia que existe en los propios centros de trabajo, donde las investigaciones son muy dispersas, y también para permitir a los estudiantes estar en este ambiente más heterogéneo, que no siempre en tu propio laboratorio, con los, pues que acaba siendo limitado el conocimiento que puedes a adquirir en un espacio pues, como un laboratorio, comparado con un intercambio de ideas y de opiniones en un ambiente más diverso, ¿no? Que es un poco lo que quisimos hacer con la red. Bueno, en ese sentido imagino que la red no tiene recursos económicos, no. Pueden lograr algún tipo de financiamiento como redes, pero
realmente las convocatorias son muy pocas, ¿no? Y muy administrativo-burocráticas también. Así es. Ahora, trabajando dentro de una universidad, ¿qué tan complejo ha sido la colaboración con las instituciones de salud? Pues yo pienso, bueno, yo tengo la fortuna de tener mi colaborador de hace ya varios años, que es mi esposo, que está aquí en el INMEGEN. Entonces, al ser un instituto de salud hemos podido, pues, beneficiarnos de los dos sistemas. Creo que es muy importante esto que mencionas, el que la universidad y los institutos o centros de salud puedan tener lazos, porque realmente hay muchas cosas que la universidad tiene capacidad, pero el Instituto de Salud tiene una carencia y viceversa, ¿no? Hay carencias en los institutos de salud, hay carencias en las universidades que los institutos de salud, pues, pueden cumplir de sobras, y creo que el generar esas interacciones es realmente necesario y muy provechoso y productivo, ¿no? Y esto se ve muchas veces en los grupos que lo consiguen. No es imposible, es simplemente una cuestión de voluntad y afinidad de temas de investigación. Los grupos que lo consiguen, pues suelen tener bastante éxito gracias al intercambio de capacidades, ¿no? Y yo creo que sí es importante. Bueno, uno de los retos en investigación, por supuesto, es tratar de encontrar un proyecto de vida, que por supuesto te permita en algún momento generar resultados que potencialmente puedan llegar a la práctica clínica. En este sentido, bueno, tocamos uno de los temas sobre los gliomas en una población como el Hospital Infantil de México, en el cual, por supuesto, es un tema sensible. Estamos hablando de niños y estamos hablando de un tema que también ha sido, pues, muy llamativo a nivel internacional. ¿Cuál es el origen de los gliomas? ¿No? Se empiezan a identificar algunos biomarcadores de alguna forma, y esos biomarcadores potencialmente podrían ser una herramienta o una ventana que nos permita en algún momento poder ofrecer, pues, terapias dirigidas. En ese sentido, tu expertise, y me gustaría pues conocer qué tan difícil ha sido pues poder migrar algo de lo básico a lo clínico, y en ese sentido, biomarcadores, estamos mencionando que potencialmente podría tratarse de una célula, pues, muy particular, la que en algún momento podría estarle dando origen a los gliomas. Se ha hablado mucho sobre las áreas neurogénicas en el cerebro adulto y más en un cerebro en desarrollo o en crecimiento. ¿Cuál podría ser en algún momento la ventana terapéutica para este tipo de tumores que son tan agresivos, sobre todo en niños? Claro. Sí, mira, primero tocaste el tema del expertise. Mira, el expertise es, como ya lo mencionaba la doctora Lorena, es nuestra formación. En realidad uno se puede enfocar a un tema en particular, en la licenciatura, luego en el doctorado y luego en el postdoctorado. Esto te da expertise, pero lo que te da es una capacidad un entrenamiento para resolver preguntas. Entonces, cuando tú preguntas en la expertise de un investigador, yo creo que es la capacidad adquirida, que hemos aprendido para responder una pregunta. Después vienen las técnicas. Uno no desarrolla las técnicas, las desarrolla alguien más, ¿no? Entonces, uno tiene la pregunta en la mesa, uno agarra las técnicas que hay disponibles y uno trata de responder la pregunta. Entonces, nuestro expertise es poner junta una pregunta con técnicas, en este caso de vanguardia, para tratar de contestar una pregunta que tiene que ver con biología. Entonces, eso es en cuanto al expertise. En cuanto a cuál puede ser la ventana, en realidad es difícil saber, porque hay muchas especulaciones, lo platicaba en mi presentación. Puede ser un tipo de células, puede ser otro tipo de células, pero lo que nosotros hacemos son estudios exploratorios, en donde encontramos un posible biomarcador. De allí a que lo usemos para terapia dirigida falta mucho, el trecho es muy largo, ¿no? Porque hay que comprobarlo, hay que hacer metaestudios, hay que hacer poblaciones gigantes de niños para comprobar que sí está presente en todos los pacientes que tengan el tumor. Falta mucho, pero yo creo que actualmente todas las técnicas que se están desarrollando tienen el foco de que sea algo translacional.
Entonces lo importante es tener una serie de habilidades adquiridas, que es una muy buena pregunta, ya tenemos las herramientas, trata de contestar esa pregunta con las herramientas. Y la oportunidad, la ventana, se te va a dar, siempre y cuando seas constante. Bueno, en este sentido, los estudiantes en ocasiones llegan pues, muy entusiasmados a un programa de maestría o doctorado y a lo largo del programa pues, se van dando cuenta de que no era tan sencillo como en algún momento tenían expectativa. Y a lo largo de la formación pues, puede haber frustraciones, resultados negativos. En ese sentido, para una línea de investigación que implica muchos retos, ¿cuál sería tu recomendación para los estudiantes en ese sentido? Pues es la misma, la verdad, a todos mis estudiantes les doy la misma recomendación, es constancia, no hay de otra, ¿no? O sea, si tú vas al laboratorio diario, haces tus experimentos, cualquier resultado, por negativo que sea, en tu formación es positiva. Entonces, bueno, luego llegan a mí con sus resultados todos tristes, ¿no? Y yo, por el contrario, me pongo contento, ¿no? Porque digo, bueno, al menos ya sabemos que eso no era, ¿no? Digo, si supiéramos, la verdad, ya para qué la investigamos, ¿no? Entonces, lo que siempre les digo es, pues tú sigue adelante. Vamos a ser constantes, vamos a seguir trabajando, las herramientas las estás adquiriendo ahora, estás aprendiendo a pensar, a razonar y a darte cuenta que no era como pensábamos. Entonces, mientras seas constante, no claudiques en tu objetivo, es más que suficiente. Ahí tenemos un doble reto, porque no solamente es lograr los resultados, sino también tenemos un programa de becas que limita el tiempo del estudiante. Claro. Para proyectos que en algún momento pretendan llegar a la práctica clínica, sabemos que eso puede tomar unos años, o incluso que sean resultados negativos que no nos lleve a ningún objetivo, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación en algún momento para el estudiante que tiene que elegir un laboratorio y que va a involucrarse en un proyecto de investigación que puede tener todo este tipo de retos y que al final podría ser un resultado negativo, frustrante para el estudiante, que incluso pues, no le permite obtener ese requisito de un artículo publicado y por ende pues, no pueda finalizar un programa de posgrado? Claro, sí, esa es una barrera muy difícil para los estudiantes, para todos, incluso para nosotros lo fue, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que concientizar al alumno que no va a descubrir la vacuna contra algo, el fármaco contra algo. Pues si lo llega a ser, excelente, ¿no? Y es lo que queremos todos. Pero en realidad hay que concientizar al alumno que somos parte de un equipo y que su resultado, por negativo que sea, va a ayudar en algo. Son conocimientos que eventualmente los vamos a ocupar para hacerlo diferente, mejor, o construir sobre ese conocimiento algo más complejo. Entonces, el alumno, y eso siempre también se los digo, no vas a salir siendo un investigador reconocido. Al contrario, vas a trabajar tu mente, vas a entrenarte a cómo contestar una pregunta. Y motivarlos en el aspecto de que todo lo que encuentren es importante. Sin importar si no es la vacuna, es importante. Y es parte de un equipo y es parte de un grupo de conocimientos o de una base de conocimientos que eventualmente va a poder ser usado, ¿no? Digo, los grandes científicos, ustedes pongan el nombre que sea, nunca nadie de ellos ha desarrollado todo su invento de cero. Atrás de ellos viene el trabajo de años y de muchos estudiantes. Entonces, no hay que idealizar a los estudiantes a que hacer ciencia pues, te va a dar el premio Nobel. Al contrario, es parte de un equipo y de un esfuerzo conjunto. Muchas gracias. Doctora Aguilar, en relación a desarrollo de biomarcadores dentro de su línea de investigación, específicamente dentro de lo que serían los ritmos circadianos, ¿existe algún biomarcador que potencialmente pueda llegar a la práctica clínica en los próximos años? Bueno, actualmente toda el área que comienza a estar como en boca de los médicos, investigadores, etcétera, tiene que ver con la medicina de precisión, en la cual pues los tratamientos se ajustan a las características del paciente y entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, muchas veces en esta fórmula o en este campo nos olvidamos del tiempo, ¿no? O sea, del tiempo al que se administran los fármacos, ¿no? Existe una cosa, tipo de terapia que se denomina cronoterapia,
que se trata de administrar el fármaco al tiempo del día en el cual su efecto pues, curativo paliativo es mayor, mientras que el efecto secundario es menor, y esto depende del ritmo circadiano del paciente, ¿no? En plan, hay una hora del día en la cual, por ejemplo, un fármaco que pueda tener como efecto secundario un cierto daño hepático, pues sabemos, por ejemplo, que los mecanismos de detoxificación hepática son circadianos, por lo tanto, cuando estos mecanismos están más funcionando a mayor eficiencia, en la hora del día pues sería mejor dar ese fármaco para que se pueda detoxificar más efectivamente, ¿no? por dar una idea, ¿no? Y en ese sentido pues tendríamos que ser capaces de medir en qué hora, o sea, cómo es el ritmo circadiano del paciente, ¿no? Porque si bien todo el mundo presenta ritmos circadianos, entre las distintas personas no son iguales. Esto tiene que ver mucho con los genes, con distintas variantes genéticas de los genes reloj, y una de las ideas más novedosas es identificar precisamente un biomarcador que te permita identificar en cuál es tu cronotipo, en qué hora del día se encuentra tu fisiología, ¿no? No la hora del tiempo externo o la hora que nos marca la sociedad, sino tu fisiología, cómo está funcionando en ese momento, con un biomarcador que actualmente pues, tiene como hallmark la medición de la melatonina, ¿no? Que es la hormona circadiana por excelencia. Pero si pudiéramos conjuntar estas ideas, sería muy bueno para hacer nuevos tratamientos de cronoterapia que permitieran que a lo mejor fármacos que no se están administrando porque tienen unos efectos secundarios muy adversos, pudieran administrarse en una ventana muy específica del día. Estos efectos secundarios podrían estar siendo menores y el fármaco podría ser utilizado en ciertos casos, ¿no? Esta es la idea más novedosa. Ahí tocó un tema muy importante, la especificidad y la toxicidad. En muchas ocasiones los resultados pueden ser muy prometedores en modelos animales, en líneas celulares, en una fase 1, ya en humanos. Sin embargo, cuando llegamos a fase 2 o fase 3, pues se pueden encontrar efectos adversos, incluso tóxicos, y vamos para atrás. Entonces también la experiencia dentro de la práctica clínica hacia la básica, de la básica a la clínica, ¿cuáles considera usted que son los retos más importantes, hablando específicamente de la epigenómica? Pues actualmente hay algún intento de desarrollo de drogas epigenéticas, ¿no? que tienen como target terapéutico pues modular mecanismos epigenéticos, por ejemplo, los inhibidores de desacetilasas para algunos cánceres en específico se están utilizando. Sin embargo, yo creo que uno de los retos más importantes de salvar es el tema de la especificidad, ¿no? Porque muchas veces se utilizan, por ejemplo, en este caso, inhibidores de desacetilasas, pero es que desacetilasas hay 4 familias, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos tratando? O sea, muchas veces este tipo de drogas que se utilizan como terapias para modular aspectos epigenéticos tienen un amplio espectro, son muy poco específicas para una cosa, para un mecanismo en concreto, y en realidad funcionan, pero no sabemos bien por qué, ¿no? Y quizás si pudiéramos afinar ahí ese conocimiento, saber de todo lo que está haciendo, qué es exactamente lo que está reportando el efecto beneficioso, pues podríamos tener mucho campo ganado, ¿no? para mejorar algunas terapias que ya se comienzan a utilizar. En ese sentido, hablando de especificidad y toxicidad, Abraham, en cáncer, cuando hablamos ya en un tema particular, astrocitoma, mencionamos hace un rato que el tumor puede ser muy heterogéneo y necesitan en algún momento disecar ese tumor y tener células únicas. Pero en el caso del humano, pues no estás hablando de una célula única, estás hablando de un sistema complejo, estás hablando que ese tumor se encuentra en un sitio muy específico y ese sitio específico, por supuesto, tiene una interacción con todo el organismo. En ese sentido, el desarrollo de blancos terapéuticos o drogas que en algún momento puedan tener una implicación clínica,
¿Cuál sería el reto más importante en el área de cáncer? Bueno, es que yo creo que como lo mencionas, es que aún no sabemos la especificidad de nada, ¿no? En realidad, en la actualidad lo que sabemos es medicinas que producen ciertos beneficios en cierto tipo de personas y en otras no. Entonces yo creo que el reto va más hacia algo personalizado. Cada organismo es diferente, completamente diferente, incluso gemelos idénticos. Simplemente por el ambiente en el que están, al que están expuestos, desarrollan algo que no es genético, algo que es epigenético, que entonces les confiere esa especificidad, ya no es tan específica, es una variedad de especificidad. Entonces el reto es o una de dos, o encontrar o hacer una medicina personalizada o encontrar algo que sea súper específico para un cierto tipo de cáncer, lo cual nunca va a pasar, porque un cáncer es combinación de eventos y de células. Entonces es como una lotería. Entonces sí, algunos cánceres son muy comunes, pero dentro de esa parte común hay otros factores que lo influencian, ¿no? El individuo en el que está, la raza étnica, las condiciones ambientales. Entonces el reto va a ser encontrar esa especificidad. Esa especificidad es casi imposible. Entonces podría ser por ahí algo más personalizado. Entonces yo creo que lo importante es que todas las técnicas de investigación fueran accesibles y económicas para que los tratamientos fueran personalizados. Por ahí tiene que ir el asunto. Tocas un tema muy importante, la medicina personalizada. Recientemente en Inglaterra se generó una ley incluso para que la medicina personalizada se encuentre dentro del sistema de salud. Eso, por supuesto, tendrá que ver con políticas en salud que en algún momento permitan el acceso a toda la población para que puedan tener los beneficios de esta medicina personalizada, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles podrían ser los grandes retos para un país como México en una medicina personalizada? Bueno, pues es difícil saber cuál es el reto, pero lo que para mí es evidente es que estamos llenos de burocracia, honestamente, y yo creo que si no pasamos ese punto, no vamos a poder ni siquiera diseñar protocolos para medicina personalizada. Es decir, ahora yo estoy de acuerdo que tenemos que ser transparentes, pero para hacer algo tenemos que llenar 20 papeles para demostrar que estamos siendo transparentes. Entonces, caramba, no podemos hacer nada, no se puede hacer nada. Se puede hacer mucha ciencia básica, sí, yo no digo que no, y muy buena, pero llegar a personalizarlo va a estar muy, muy difícil, porque por estos hurdles que tenemos, estas barreras que tenemos, pero también no tenemos la cultura en México. La verdad es que no hay la cultura, no, a mí mismo me pasa, ¿no? Si yo me enfermo de algo, pues me automedico y listo, ¿no? Cuando a lo mejor pude haber entrado a un esquema de que se me empezara a hacer algo más personalizado, porque futuras enfermedades seguramente lo que haya tenido en el pasado va a repercutir. Entonces, una, burocracia. Dos, falta de seguimiento de la enfermedad y de cultura de los ciudadanos. Yo creo que es un reto muy, muy grande. Estamos hablando de retos mayores. Tocas un tema también muy importante dentro de la medicina personalizada y es que se han hecho secuencias genómicas de muchas poblaciones, sin embargo la que tiene mayor representación es la europea. Las poblaciones no europeas se encuentran subrepresentadas, es prácticamente el 90% de secuencias genómicas de poblaciones europeas, pero no tenemos datos de poblaciones no europeas y sobre todo cuando son poblaciones mixtas, ¿no? O sea, cuando hablamos de una población tan particular como la mexicana o el mestizo mexicano, que muchos tampoco están de acuerdo con el término, pero bueno, se ha generalizado y de alguna forma hemos adaptado este término. ¿Crees que en algún momento la información que se está obteniendo de poblaciones europeas pueda aplicarse a poblaciones como Latinoamérica? Si no bien toda la información, mucha parte de esa información sí, porque finalmente, digo, las variaciones son mínimas, a veces son en genes específicos, en secuencias reguladoras específicas, pero yo creo que al menos la mayoría de la información sí nos sirve, definitivamente sí nos sirve, y obviamente no debemos de ignorarlo, ¿no? Al contrario, es la base para que después nosotros comparemos toda la información que se está generando
en México para poder empatarla y poder ver en qué tenemos, qué es estas variaciones que nos hacen con otro background genético, ¿no? Entonces, son muy importantes las bases de datos de la gente europea y anglo, ¿no? Entonces, es muy importante. Lo importante es entonces hacerlo en México y en Latinoamérica. El problema no es la falta de investigadores. Hay investigadores y muchos. Como te lo dije, el problema sigue siendo la burocracia, porque incluso sale más barato mandar a secuenciar al extranjero que secuenciar en México, ¿no? Entonces, imposible, ¿no? Cuando uno quiere secuenciar, además las muestras ya se echaron a perder porque no pudiste llenar los papeles a tiempo, ¿no? Entonces, no va por ahí, va por burocracia, y debemos tomar en cuenta que lo que ya está hecho pues, es algo muy importante y nos sirve como comparativo. Muy bien, tenemos unas preguntas por parte de los alumnos en redes sociales y precisamente tenía que ver con esta parte de cómo podríamos identificar en algún momento mutaciones funcionalmente relevantes para un tema en general. No sé si nos podrías apoyar en algún tema en específico, como dentro de las enfermedades metabólicas, problemas tan complejos como obesidad. Okay. Bueno, uno de los retos que se presenta ahora en las ciencias genómicas, y bueno, ya de un tiempo para acá, es precisamente el otorgar funcionalidad a una variante, ¿no? Porque hay muchos estudios de asociación en los cuales pues, ciertas variantes se asocian a cierto tipo de enfermedad, una enfermedad metabólica, un tipo de cáncer, etcétera. Sin embargo, lo que se ha visto es que más del 90% de estas variantes o SNPs o estas caracterizaciones que se han hecho se encuentran en secuencias no reguladoras del genoma, o sea, en secuencias no codificantes del genoma, es decir, esa mutación o ese SNP no altera para nada una posible proteína o una secuencia codificante. Entonces, precisamente el reto es ese, ¿no? Encontrar qué es lo que está haciendo esa mutación. Y pues de unos años para acá se ha hecho un esfuerzo mundial muy fuerte en entender para qué sirve pues ese 98% del genoma no codificante, ¿no? Que es precisamente donde se encuentran todas estas variantes. Este esfuerzo se ha consolidado en un consorcio, se llama ENCODE, y pues recientemente incluso hubieron nuevos avances en estas líneas y pues tenemos ya mucha información en bases de datos enormes, incluso demasiado grandes como para poder entenderlas, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo de data mining, de entender lo que son, qué es lo que todos estos esfuerzos de secuenciación y de experimentos masivos en muchísimos tipos celulares, en muchísimos cultivos distintos, etcétera, de distintas poblaciones, integrarlo y extraer de ahí la máxima información posible que nos pueda dar pistas sobre precisamente la funcionalidad de distintas variantes genómicas y por qué son causantes de este tipo de cualquier tipo de enfermedad, porque están asociadas a un tipo de enfermedad concreta, ¿no? Es decir, puede ser que la información esté ahí, pero no la hayamos interpretado todavía, ¿no? Como digo, hay bases de datos enormes con muchísima información, valga la redundancia, pero que no ha sido interpretada. Yo creo que el desarrollo de herramientas bioinformáticas, que en mi opinión es una de las fortalezas de la comunidad científica en México, para interpretar estas bases de datos, podría ser una buena aproximación para dar sentido a muchos de los variantes genéticas que están asociadas a la enfermedad. En ese sentido, bueno, cuando hablamos de poblaciones, ya no de individuos, sino poblaciones, pues actualmente comenzamos ya con el término de que muchas de las cosas que hacemos ahora podrían tener un impacto en futuras generaciones, 2, 3, 4 generaciones. Y hay algunos estudios muy bonitos, sobre todo en la hambruna en Holanda, que tuvo que ver, por supuesto, con un antes y un después, una situación muy peculiar y que siguen y continúan obteniendo resultados muy importantes, ¿no? En el caso de obesidad, esta parte de la epigenómica en un problema tan complejo como obesidad y particularmente en México, ¿cuál considera que sea en algún momento la estrategia
para estudiar este tipo de enfermedades a partir de la epigenómica? Bueno, actualmente este tipo de abordajes está pues muy en la frontera, ¿verdad? Existe este concepto de que la exposición a distintos factores ambientales puede conllevar sus riesgos, no es gratuita y encima puedes estar comprometiendo algunas generaciones futuras, ¿no?, por estas exposiciones a algunos químicos o cosas que están en el ambiente que tú no necesariamente eliges pues estar cerca de ellas, pero de alguna manera impactan en tu salud y en la de la descendencia. Actualmente uno de los paradigmas ejemplares de este tipo de cuestiones es, por ejemplo, la exposición a plásticos y en concreto al bisfenol A, que se ha visto que efectivamente causa un efecto transgeneracional comprometiendo aspectos del metabolismo de las generaciones futuras, por eso un esfuerzo en retirar del mercado ciertos tipos de plásticos. Lo que pasa es que la industria muchas veces es más inteligente que las regulaciones, entonces a lo mejor con hacer un cambio químico en el propio plástico pues ya no es bisfenol A, se llama de otra manera, y ¿qué tenemos que hacer? Volver a empezar el estudio con ese nuevo plástico, etcétera, ¿no? Entonces, hay también muchos intereses económicos en el control de a qué nos exponemos y yo creo que aquí sí las agencias reguladoras tienen un papel muy importante y mucha responsabilidad, ¿no? Porque hay muchas cosas que ya sabemos, no sé, las grasas, ¿no? El aceite, las cosas fritas, ¿no? Los aceites, no sé, muchas cosas que sabemos que son malas, pero ahí están, son incluso más aforables o más cercanas a la población que el alimento saludable, por ponernos a hablar de alimentos, y no pasa nada, ¿no? No sé, yo creo que sí se podría hacer más por parte de las agencias reguladoras, sin embargo, posiblemente pues haya mucha presión por parte de grupos de poder que tengan que ver, grupos económicos, cuestiones económicas que pues son difíciles de salvar, ¿no? También. Entonces, bueno, a lo que voy es que sabemos mucho de factores ambientales que impactan negativamente en la salud, pero a nivel administrativo de regulación, pues hay, yo creo que hay mucho camino por andar aquí, por ejemplo, en México, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Pues yo tengo un bebé, niño, y bueno, cuando nació dije, bueno, voy a darle Gerber, ¿no? Alimento de bebés. Bueno, es que lo probé y es pues prácticamente azúcar con no sé qué, o sea, es súper dulce, ¿no? Y no tiene sentido, no tiene ningún sentido. En cambio, me fui a España a visitar a mi familia, e incluso la misma marca, el mismo producto, la misma marca, el sabor era mucho más parecido a una mezcla de verduras real, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí sigue siendo así, ¿no? Seguramente allá les han obligado a que le quiten ese sabor dulce porque saben que es malo para la salud, para el futuro, etcétera, y aquí no, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucho por hacer y que sí se saben muchas cosas, que por ahí es por donde habría que empezar precisamente las agencias reguladoras, ¿no? Sí, lo que hacemos puede ser directamente la agencia reguladora, políticas en salud y demás, pero también podríamos hablar del papel del investigador, tratando de generar pues, una conciencia científica también en la población que potencialmente pueda llegar a políticas en salud. Entonces, es un tema en algún momento controvertido porque decimos nosotros como investigadores generamos el conocimiento y nos quedamos allá, Ajá. pero en una situación como la que vivimos actualmente, COVID, no se ha logrado de alguna forma demostrar la importancia de la investigación, ¿no? Que se asignen presupuestos, que se den recursos, por supuesto, para hacer investigación en temas tan complejos como obesidad, como COVID y cáncer, por supuesto, y todos los temas, por supuesto, son relevantes. Entonces, una última pregunta para cerrar. Yo sé que no es su tema, pero fueron muchas preguntas en redes sociales respecto a cuál podría ser el papel de la epigenética en un problema tan complejo como COVID. Sí, pues como lo dijiste, ¿no? Es algo muy complejo, no es nuestro tema,
podríamos opinar como todo, quedaríamos en la parte especulativa, pero podríamos opinar, por supuesto. Bueno, pues, pues simplemente me regreso al ejemplo que pusiste, ¿no? Se sabe que los factores ambientales tienen una influencia directa en la herencia transgeneracional, ¿no? O sea, se sabe, ¿y por qué se sabe? Pues gracias a la epigenética, porque estos cambios se heredan de manera epigenética. Entonces, no se imprimen en el genoma. De hecho, si nosotros pudiéramos borrar toda esta información de lo que estamos expuestos, a lo mejor las generaciones futuras ya no tendrían problemas, ¿no? El problema es que ni siquiera sabemos el mecanismo de transmisión de estos caracteres adquiridos durante nuestra vida, ¿no? Por la dieta, por los factores ambientales, ¿no? Entonces, en principio de cuentas, si entendiéramos cómo funciona la herencia transgeneracional epigenómica, podríamos incluso extrapolarlo al impacto que tiene ahora con el COVID, ¿no? Yo hace un rato también les mencionaba el caso, ¿no? En mi familia, bueno, yo no estuve involucrado directamente, están en el interior de la República, la mayoría de los miembros se infectaron, pero el más grande no, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor antes la dieta era diferente, ¿no? Entonces era diferente qué tanto que a ella no le tocó ser tan sensible o presentar una respuesta tan fuerte a la enfermedad como a la que ahora nosotros estamos expuestos, simplemente por el tipo de vida que tenemos, ¿no? La dieta, ¿no? Y lo sabemos, se ha dicho a cada rato, las comorbilidades como diabetes, hipertensión, que se deben a nuestra mala alimentación, pues básicamente con eso respondemos peor a una infección como el COVID, ¿no? Entonces, si entendiéramos cómo funciona la epigenómica a estos niveles, podríamos entender si tenemos mayor susceptibilidad, menos susceptibilidad, sobre todo pensando en que, digo, no, el COVID no es un cáncer, es un virus, ¿no? Entonces no lo traemos codificado en el genoma, es un factor ambiental. Entonces entender la relación factor ambiental, regulación epigenómica, sería bastante importante. ¿Tiene algún comentario? Sí, bueno, es algo que está sucediendo actualmente, sabemos muy poco, ¿no? Una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes es cómo hace el virus para pues, generar distintas respuestas inmunes en distintos pacientes, ¿no? Hay gente que presenta lo que le denominan tormenta de citocinas, hay gente que tiene el virus y no presenta ningún síntoma, hay otros que, bueno, el virus sortea completamente el sistema inmune, y a otros, no sé, yo creo que el entender la relación de la infección viral con el sistema inmune es muy importante y ahí podrían estar participando algunos mecanismos epigenéticos que podrían ser cruciales y que quizás pueden ser la clave de algunas de las preguntas que se están formulando en esta línea. Pero, como digo, pues es todo muy especulativo y está muy en el aire, precisamente porque es una enfermedad que hace un año no existía y no sabemos gran cosa, ¿no?, de ello. Hay mucho por explorar. Tampoco, por otra parte, nos dejan trabajar porque estamos confinados, tampoco podemos explorarlo aunque queramos, pero sí podría ser que el hacer este tipo de estudios nos dieran una respuesta a algunas de las preguntas que tienen que ver con la respuesta inmune distinta, diferencial, a un mismo virus, ¿no? Porque al final un virus, distintos escenarios desencadenantes, ¿verdad? Siendo así, les agradecería su participación. Muchas gracias por acompañarnos en el IMEGEN este día. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Si hay preguntas, incluso pueden hacerlas llegar a través de nuestras redes sociales. Incluso podemos hacérselas llegar a los doctores y esperaría que tuviésemos incluso una retroalimentación por parte de ustedes si se generan más preguntas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Feliz día.